pues me parece que sería maravilloso poder empezar a ver el pensamiento de otra manera y hacer un pensamiento más sistémico. Bien, ese es un enfoque interesante. Mira, vamos a pensar qué tanto de veras vale la pena cambiar. En tu opinión dice sí, vale la pena cambiar, porque si hemos pensado igual durante 2400 años, en todo lo demás hemos avanzado, pero el modo en que pensamos no ha avanzado. Por otra parte, la pregunta es, ¿cambiamos o no cambiamos? Y yo diría, bueno, como argumentos en contra del cambio, el primero es muy sencillo. Funciona, ¿no? O sea, sí, claro. Después de 2400 años, funciona, está demostrado que funciona. Segundo, la humanidad ha demostrado grandes avances y logros, es decir, la tecnología ha avanzado, nuestro modo de vida ha avanzado. Es más, vemos ahora cambios todo el tiempo muy rápidos, entonces ¿para qué cambiar el modo de pensar si esto pues nos ha permitido avanzar? El tercer argumento para no cambiar sería, es muy estable, ¿no? Estamos en terreno segurito, no tenemos problemas. No te muevas, sí, claro. No te muevas, no pasa nada. Y por último, pues tenemos gente que ya piensa diferente, es decir, los grandes creativos, y le pongo comillas, ya veremos por qué, pero bueno, hay gente que ya lo hace diferente y pues ¿para qué nos complicamos la vida a los demás, no? Ahora bien, ¿por qué diríamos sí cambiar? Y ahora vamos a apoyar tu teoría. El primer punto, ¿no? Decimos que funciona. La pregunta sería, ¿y funciona siempre? Es decir, siempre que aplico el pensamiento lineal al que estoy acostumbrado, obtengo los resultados mejores y veremos unos ejemplos. Por otro lado, y relacionado con la primera, la humanidad está enfrentando grandes retos, grandes desafíos que no ha podido resolver. Y vamos a dar un ejemplo. Los pueblos del Medio Oriente se han caracterizado por ser gente extremadamente inteligente. Es decir, tanto los de ascendencia israelí como los de ascendencia árabe, pues trajeron grandes cuestiones al pensamiento mundial. Grandes cambios, sí. Y sin embargo llevan muchos años en que no logran ponerse de acuerdo con respecto a las cuestiones, por ejemplo, territoriales, las cuestiones religiosas, las cuestiones raciales. Es decir, de las personas más inteligentes del mundo están enfrascados en un mismo problema desde hace siglos y no han logrado dar una solución. Eso es a través porque ahí sí han aplicado, no se han salido de la estructura del pensamiento lineal. Exactamente. Y en cambio, en la parte de investigación y todo eso, han tenido un pensamiento más sistémico. O probablemente también lineal, que funciona bien para ciertas cosas, ¿no? Pero podría ser. Pudiera ser, ¿no? Pero bien, resulta que efectivamente, al no salirse del esquema de pensamiento tradicional, no han visto otras opciones. No hay, ajá. Entonces, siguen enfrascados en la misma problemática y pensando de la misma manera, ¿no? Mis derechos, Así tus es. derechos, yo soy el elegido, yo soy el que llegó primero, como lo quieras ver. Este es un ejemplo drástico, pero eso sucede en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de La la vida. humanidad se ha quedado atorada en muchas cosas porque no sabemos, por un lado, ver el punto de vista del que está enfrente y por otro lado, pensamos, pues, de la misma manera, ¿no? Y es que el pensamiento lineal alimenta tu ego, ¿eh? Porque si hay una, como dices, está comprobado y hay un proceso determinado ya para llegar a un objetivo, entonces, ¿por qué salirse de eso? Porque eso te hace alimentar el ego a través de decir yo tengo la razón. Es correcto. Y al tener la razón, pues no hay posibilidad de algo más, ¿no? O sea, ya está dicho, está estructurado y no me salgo del carril. Ya está establecido, Ajá, exactamente. Sí. Y bueno, decíamos que además, pues el mundo ya tiene gente que piensa diferente, entonces, ¿cuál es el problema, no? Pero hay una pregunta, ¿no? Hay una pregunta clave. A ver. Bueno, ¿y diferente necesariamente quiere decir mejor? Es decir, hay mucha gente que piensa diferente, pero piensa mejor o solamente lo hace diferente. Que esto nos va a llevar al tema de la creatividad de manera muy naturalita. Porque, ¿qué es creatividad? Pues creatividad es precisamente abrirte al mundo de las posibilidades. Exactamente, pero cuando tú te abres al mundo de las posibilidades, tienes ahora sí que varias posibilidades. Claro. Entre otras. Ahí hay que discernir. Fíjate que la creatividad, sobre todo vamos a hacer un ladito la creatividad artística por el momento y nos vamos a ir a la creatividad
de las ideas. Así le llama, de hecho, uno de los autores en el que estamos basando el programa, que es Eduard de Bono, que es el que trae la propuesta del pensamiento lateral, es decir, le puso ese nombre, ¿sí? Bueno, él dice, ok, la creatividad es hacer algo diferente, es salirse de la caja, ¿no? Está bien. Es atreverse. No, y de hecho es uno de los conceptos más difundidos. Pero cuando entramos al terreno de las ideas, ahí surge la pregunta, ¿y diferente necesariamente significa mejor? Es decir, la creatividad, si la dejamos como ser diferente, está padre, es divertida, pero probablemente no nos lleve a ningún lado. O sea, yo puedo hacer algo diferente y crear un verdadero desastre, o hacer algo diferente y crear algo que agregue valor. Y como estamos ahorita pensando en la creatividad un poco del punto de vista evolutivo, la verdad es que ser creativo nos impone no solo ser diferente, sino además hacerlo mejor. Es decir, si voy a hacer algo diferente, además tiene que tener un propósito. Claro. Y ahí es donde mucho creativo o mucho del concepto de creatividad se pierde. Porque casi siempre pensamos, con que sea diferente es suficiente. Entonces yo hago las cosas diferente por el puro gusto de ser original, diferente, innovador, etcétera, pero no necesariamente estoy agregando valor. No necesariamente estoy haciendo las cosas mejor. Inclusive las puedo empeorar, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí sería exactamente innovar, es atreverse, es tomar algo diferente, tomar un camino, pero eso no implica, como tú dices, hacerlo nada más porque sí, sino implica una responsabilidad, ¿no? Y es dar respuesta a esa nueva opción que tomaste, a esa nueva parte del universo que abriste y de ahí, en base a lo que propongas, tener bien planteado el objetivo. Y ahí a lo mejor, por eso a lo mejor el autor nos dice un pensamiento lateral, porque finalmente sustentándonos todavía en bases del pensamiento lineal. Así es, bueno, es que ese sería, digamos, el siguiente paso para poder encontrar qué es una creatividad realmente constructiva. Y recordemos, estamos hablando de la creatividad de las ideas, esto significa, hacemos un lado la artística, porque en el arte sí, el ser diferente, solo por ser diferente, sí se vale. Claro. ¿No? Ahí no estamos buscando más que el propósito de expresión o del sentimiento. Pero esta creatividad que buscamos es como la creatividad, vamos a llamarle la industrial o la de nuevas formas de hacer las cosas en la vida, es decir, algo más práctico. Bien, pues vamos a hacer un breve corte y regresamos con este interesantísimo tema, hablar un poquito más de creatividad y entrar también al pensamiento lateral. Estás en Oliverso, aquí en Lucero del Mediodía. Regresamos.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Oliverso, este programa dedicado a la transformación de todos nosotros, siempre para mejorar. Y el día de hoy estamos hablando sobre el modo en que pensamos los seres humanos y decidimos abordar dos de los puntos importantes sobre esto, que es la creatividad y el pensamiento lateral, este término que en los años 60, fíjate cuánto tiempo tiene ya, inventó el psicólogo Edward de Bono. Muy bien. Inventó ese término, pensamiento lateral, una serie de metodologías que vamos a ver en este y otros programas, una serie de metodologías que Edward de Bono nos propone para pensar mejor. Ese es básicamente, de hecho el título del libro está muy simpático, dice, piensa antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Claro. Esa es una de las obras de este autor y es, digamos, uno de los principales autores en que estamos basando esta serie de programas acerca del pensamiento, la creatividad y todo lo que nos va a ayudar a tener un modo de pensar más amplio, más abierto, más pleno y a lograr cosas mejores. Y bien, entonces estábamos hablando de creatividad y básicamente veíamos que es como salirse de la caja, decías claro, tú, ¿no? Salirte del carril, salirte del exacto, esquema, salirnos de la caja. Salirte. Sí, pero fíjate que hay una cosa bien interesante. Cuando nos preguntábamos si valía la pena cambiar, decíamos, hay buenos argumentos para dejar las cosas como están, ¿no? Pues eso ha funcionado muchos años, la humanidad va avanzando, etcétera, pero no, resulta que ya se ha vuelto urgente, fíjate, claro, urgente que enseñemos a la humanidad a pensar de modos totalmente nuevos y diferentes. ¿Por qué se ha vuelto urgente? Decíamos, porque muchos pendientes de la humanidad están ciclados, o sea, avanzamos mucho en la tecnología, avanzamos mucho en, por ejemplo, decimos nuevos modos de educación de los niños, del constructivismo y nuevas teorías, pero sí, no nos salimos del pensamiento lineal. No, de hecho, incluso hasta esos nuevos modos de estudio tampoco se llevan a cabo como quisiéramos, siguen también muy esquematizados. Exactamente, no logramos romper la barrera del pensamiento lineal, a pesar de que se promueven los niños la cuestión creativa. Por ejemplo, dicen, es que esta escuela tiene un gran enfoque hacia la creatividad, entonces hay clase de música, de pintamanos, de danza. Sí, está muy bien, pero no estamos cambiando, como decíamos, la creatividad de las ideas, el modo de llegar a las conclusiones. El modo de ejecutar, ¿no? Estos cambios. Así es. Entonces vamos a ver un poquito más de lo que es creatividad antes de entrar a pensamiento lateral. Y vamos a ver, decíamos hace un momento que creatividad es hacer algo nuevo, diferente, original, ¿sí? Pero fíjate qué cosa. Por un lado, el cerebro humano, y este es un tema que a mí me llama la atención, no está hecho para ser creativo. No, está hecho para sustentar tu trabajo en el trabajo de otros. Sí, no, y además el cerebro humano todo lo trata de acomodar dentro de los patrones. Sí, de los patrones ya existen. Sí, un patrón, entonces normalmente te está llegue nueva información y tu cerebro en automático, pues porque así está diseñado en parte porque así nos han educado, lo empieza a tratar de acomodar, ¿no? Entonces, toda la nueva información se acomoda dentro de una estructura que ya existe. Así es. Y de alguna manera eso nos permite operar. Ahora, eso también es valioso. Si no estuviera hecho así, no podríamos operar. Claro, es digamos que el sustento, la base para ser co-creadores. Sí, y para funcionar. Ahora bien, el cerebro entonces dedica como el 90% de su tiempo o más a los patrones establecidos y solo menos del 10% a la creatividad. Pero necesitamos fomentar más creatividad y que ese pensamiento se salga un poco de los patrones para encontrar nuevas formas para hacer las cosas. Entonces, la creatividad, decíamos, primero tiene que ser algo nuevo, diferente, original, si no, no estoy creando, ¿no? Así es. Pero decíamos, para que la creatividad se convierta en creatividad de ideas y permita el avance, la evolución, etcétera, entonces ser diferente por ser diferente no es ya suficiente, sino que tenemos que darle un propósito a esa creatividad, es decir, tenemos que crear algo útil, tenemos que crear algo que tenga un objetivo, un propósito. Y ponen un ejemplo muy simpático, dicen, a alguien se le ocurre que las puertas sean triangulares en lugar de cuadradas. Pues está padre, ¿no? ¿Es original? Es original, pero a la hora que piensas cómo la voy a abrir para arriba, para abajo, cómo voy a pasar, etcétera, ahí es donde ya
hay que ver que tenga un propósito, que tenga un objetivo para lograr. Y ya más adelante que veamos pensamiento lateral, hay algunos ejemplos muy padres de cómo saliéndote totalmente del esquema y hasta cayendo en los absurdos, puedes encontrar, claro, hacer propuestas viables, ahora sí creativas, ¿no? Tiene que tener un propósito y tiene que agregar valor. O sea, la auténtica creatividad en términos de ideas agrega valor, es beneficiosa para ti, para los demás, y no es nada más ser diferente, ¿no? Y eso, pues básicamente ahí pudiéramos dejar esa definición de creatividad para entrar de lleno al tema. Sí, del pensamiento dices, lateral. Es mucha información. Sí, no es mucha, y sí, lo vamos a ir viendo en varios programas, porque sí, para un solo programa es demasiado. Demasiado. Bien, el pensamiento lateral. Ahí vemos el esquema con las nubecitas famosas en nuestra presentación. Hay varios caminos para llegar a afrontar el mismo problema o la misma situación. El pensamiento lineal nos dice, nada más hay uno, es así, no permite desviaciones, se hace de esta manera. El pensamiento lateral nos dice, atrévete, ¿cómo dices tú? Atrévete, ve lo diferente, ¿no? Y entonces, en este caso sí, ya particularmente Eduardo de Bono propone algunos métodos, y el primero de ellos que propone es cómo afrontar o cómo provocar pensamiento lateral. Dice, bueno, lo primero que necesitamos es un reto. Después, enfoque. Conceptos, provocación y movimiento. Y vamos a ver cada uno de estos rápidamente. El punto es que muchos no llegamos al movimiento, ¿no? Exacto, ese es uno de los puntos, por ejemplo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué significa el reto. El reto básicamente es, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Diferente. ¿Sí? Para mejorar algo que... Para mejorar. Entonces, ¿qué le sucede a la mente? La mente humana ya tiene el caminito que conoce y se va por ahí, ¿sí? Y si ese caminito le funciona, ¿sí? No se va a salir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para imponer el reto? Lo primero es romper el camino más fácil o el camino conocido. Pero cuidado, casi siempre que hablamos de rompimiento es como atacarlo, ¿no? Como decir, no, ese camino es muy chafa, vamos a buscar uno mejor. No. Tiene que ser positivo. ¿Y por qué tiene que ser positivo? Tiene una razón, fíjate, muy práctica. Si yo ataco el camino conocido porque no funciona, jamás voy a retar las buenas ideas. Voy a retar a las malas ideas, ¿no? ¿Para qué? Claro. En cambio, si yo le reconozco y digo, sí, la mejor manera, no sé, de andar en las calles es en automóviles y camiones, ¿no? Por decir algo. Porque además la movilidad es todo un reto para la humanidad. Es todo un reto, claro. Yo digo, sí es un buen camino, lo reconozco, pero ¿qué tal si hay otro mejor? Entonces ya puedo entrarle, ya puedo cuestionar, en cierto sentido, hasta las buenas ideas para llegar a verdaderamente mejores ideas. Y el reto pues va a resultar como un impulso para buscar alternativas aún a las buenas ideas, que eso es lo interesante. Casi siempre pensamos, voy a cambiar algo porque está mal, pero es raro que pensemos, voy a cambiar algo que está bien, ¿no? Es muy raro que se nos ocurra esa idea. Bien, lo que te dice el reto es, no, vamos a cambiar lo que está bien porque es posible que esté mejor. Y fíjate, en terapia, por cierto, y hablando de eso, mi esquema que he manejado últimamente de terapia de expansión de la energía, este concepto mío parte de la base de que estás bien. La mayoría de las personas se acercan a la terapia cuando están mal. Me siento mal, necesito terapia. Aquí la propuesta es, no, me siento bien y voy a ir a la terapia porque quiero expandir ese sentirme bien, quiero sentirme todavía mejor, quiero alcanzar mayor plenitud. Y es un poco el mismo concepto que manejamos del reto para la creatividad. No vamos solamente a retar a las malas ideas, porque son malas, es obvio que hay que cambiarlas. Vamos a retar a las buenas ideas. ¿Por qué? Porque solo así podemos avanzar a mucho mejores formas de hacer las cosas y de ver la vida. Ahora bien, el segundo paso, decíamos, bueno, ya tenemos un reto, ¿no? Ahora hay que enfocarse, ese es un tema fuerte. ¿Por qué? Imagínate a los creativos de agencia de publicidad. ¿Cómo los ponen en las películas? Pues a investigar y están quebrándose la cabeza pues precisamente para buscar la mejora. No, pero aparte están en la flojera los creativos. No sé si has visto cómo los ponen. Bueno, sí, los
relaja primero No, para... claro, o sea, la metodología que usa la agencia de publicidad para que investiguen ideas es que les Claro. ponen la canastita de básquetbol, cojines en el piso, juguetes, refrescos, todos andan en guaraches y bermudas. O Sí, sea, los esa es la idea, relajan, ¿no? les quitan el estrés para que puedan realmente conectar con ellos. Exactamente, pero ¿qué sucede? Cuando estás en el proceso creativo, ya lanzaste el reto. Ajá. Ya dijiste, ok, vamos a retar esta idea, es una buena idea, la movilidad en las ciudades a través de calles, coches y camiones, ¿no? Por decir algo. Ahora necesitas enfocarte, es decir, bueno, ya reté una idea, ya está el reto, pero ahora hay que enfocarse porque vamos a ser creativos, está bien, pero ¿para qué? ¿No? Claro. ¿Cuál es el propósito de sacar buenas ideas? ¿Qué vas a aportar además adicional a lo que ya existe? Exacto, entonces ya te enfocas y no estás nada más haciendo lluvias de ideas, que en el caso de la publicidad se vale, ¿no? En el caso de la publicidad, obvio, se vale porque es otro estilo de creatividad. Sí, es el focus group. ¿Sí? Pero en este caso, pues vamos a enfocarnos y nos vamos a enfocar o en un propósito específico o en una problemática o área específica o tema. Son los dos tipos de enfoque. El que normalmente conocemos es de propósito y el de área pues es como más amplio, ¿no? Y bien, pues con esto ya vimos dos de los pasos para el pensamiento lateral, haciendo una vista de pájaro rapidísima. Vamos a hacer un breve corte y regresamos para platicar de los siguientes dos pasos, algunas conclusiones. En el próximo programa cerraremos el tema de pensamiento lateral con los últimos dos pasos y con varios ejemplos. Estamos aquí en Oliverso, en Lucero del Mediodía. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Oliverso por Lucero del Mediodía. Y bueno, este programa dedicado, como decíamos, a nuestra expansión, a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo. Y hemos estado hablando el día de hoy acerca de la creatividad y el pensamiento lateral como métodos para generar nuevas ideas. Y bueno, pues veíamos hace un momento en la pantalla, hablando del reto, el reto de cambiar el concepto de terapia que comentábamos antes de salir del aire, donde dices, bueno, normalmente yo busco una terapia cuando siento que tengo que arreglar algo que no está bien, pero ¿qué tal si buscamos una terapia para expandir algo que sí está bien? Pues es un enfoque un poquito diferente, pero es la idea, es la propuesta que tenemos para ti. ¿Te sientes bien? Siéntete todavía mejor a través de una terapia de expansión energética, aplicando pues las diversas técnicas de terapia energética natural que conocemos, pero con un enfoque totalmente orientado a expandir todo lo que ya está bien. Es un proceso de desarrollo más que un proceso de sanación, ¿no? Un proceso de prevención. De prevención y de crecimiento. Contra la sanación, que implica que algo tiene que sanarse, ¿no? Claro. Que por supuesto todos los seres humanos tenemos que sanar algo, pero en el momento en que vamos expandiendo lo que tenemos bien, la sanación se da pues de forma natural, por añadidura. Y bien, pues estábamos viendo el pensamiento lateral, vimos los dos primeros, pues no son pasos, porque es como... Digamos. Exacto, principios. Principios, porque no son pasos, no se dan uno tras otro, ¿no? Si no volvemos a lo lineal. Si no se vuelven lineales, exactamente. Entonces hablábamos de poner el reto, de preferencia a las buenas ideas, porque es el modo de crecer y evolucionar. Y de honrar lo que otros hicieron. Y de honrarlo, exactamente. Por eso se parte de un reconocimiento, de decir, bueno, todo esto ya lo tenemos como un acervo valioso, te reconozco,
honro, como bien dices, lo que hiciste, y ahora vamos a ver si lo podemos mejorar. Claro. El segundo paso, decíamos, pues ya que tengo eso hay que enfocarse, ¿no? Muy bien, ya tengo el reto. Así Ahora es. enfócate, porque si no toda la energía se pierde, se dispersa. dispersa. Se dispersa esa energía, hay que enfocar el problema. ¿En qué lo podemos enfocar? En un propósito, es decir, qué queremos lograr, o en un tema, sobre qué queremos ser creativos. Y vamos a ver este tercer principio, me encantó principios, fíjate, yo no lo había. Es el principio de los conceptos. Okay. Y ahí tenemos un ejemplo padre, ¿no? Tenemos 3 automóviles que claramente su propósito es andar rápido, ¿no? Claro. O sea, deportivos. No tienen otra cosa mejor. Bueno, esos adrenalina. 3, exacto, adrenalina, andar rápido. No sé si me gusta correr en la carretera, soy corredor profesional, pero es andar rápido, ¿ok? Cada uno es de una marca, de un color, también, un modelo, claro. lujo, exacto, lujo. Pero si vemos, todos se pueden englobar en un concepto, que en este caso es el Rayito McQueen, que es así como el máximo concepto del auto de carreras, es andar rápido. Okay. Entonces, el concepto que queremos ahí captar es justamente eso. Un vehículo cuyo objetivo es andar a alta velocidad. Quiero moverme rápido, ¿para qué? No importa. A lo mejor tengo prisa, a lo mejor soy corredor profesional, tengo que ganar un premio. O sea, hay 1000 razones para andar rápido. Ajá, pero el concepto global del automóvil, automóvil deportivo de carreras es andar rápido. ¿Por qué es importante el concepto? Es una cosa curiosa. Los seres humanos hemos perdido mucho el conceptualizar las cosas, es decir, sacar su esencia y dejarla medio etérea, ¿no? Como nos gusta lo que se toca, lo que se puede ver, entonces nos hemos olvidado de ir al mundo de los conceptos. Ajá, es decir, ¿qué es lo que en general engloba, en ese caso, los carros? Pues es el concepto de andar rápido, con comodidad y, como bien dijiste, con lujo. Con lujo. Entonces ya tenemos un concepto general. Entonces ya pueden ser aviones, ¿no? O sea, ya pueden ser jetpacks. Imagínate, me pongo así mi mochilita y salgo volando hecho la raya, ¿no? Ya no estoy restringido a carrocería, 4 ruedas, asientitos. A lo mejor puedo ir parado, acostado. No sabemos, ¿no? ¿Es un auto volador? Exacto, un auto volador. Es decir, la idea de esto del concepto es que le quitas las fronteras a tu idea. Si yo digo auto deportivo marca Ford, ya me amolé. Sí, ya marca la que sea. Dentro de los cánones ya exacto, ¿no? O si yo digo auto deportivo, inclusive, pues ya tiene que ser auto, o sea, no puede ser camión, avión, jetpack, un camión deportivo, lanchita de transporte. Exacto. Entonces la idea del concepto es que nos vayamos a extraer la esencia de las cosas para que nuestra creatividad tenga ahora sí que un enfoque que vaya sobre realmente un propósito y no sobre la forma de las cosas. Es como una dirección, ¿no? Es la directriz para empezar a desarrollar la creatividad. Exactamente. Para ver a través de ese punto las posibilidades que pueden aplicar a ese concepto. Exactamente. Ahora, ya al momento de conceptualizar, pues podemos dar un paso más allá o pasar al siguiente principio del pensamiento lateral, que es emocionante, es la provocación. O sea, ya traigo un concepto, ya traigo un reto, ahora voy a provocar, me voy a provocar a hacer algo. Y fíjate que el ejemplo que pone de Bono me encantó. Los autos deberían tener llantas cuadradas. Oye, muy bien. Cualquiera, lo he visto en algunas caricaturas. Ándale, cualquiera en su sano juicio diría eso es inaceptable, ¿no? Cualquier ingeniero te dice, mire, aunque ruede, la cantidad de energía que se necesita es enorme, ¿no? Ajá. Imagínate el viaje, a brincos, ¿no? Sí, cada vértice. A brincos, pac, pac, pac. Y además, pues no, es absurdo pensar en una llanta cuadrada. Sin embargo, tiene una característica. Una llanta cuadrada, al momento que va girando, tú ya sabes de antemano cómo es el ciclo de pico, plano. O sea, ya lo sabes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaría si usamos llantas cuadradas e inventamos una suspensión que prevea cada uno de esos pasos y empareje el movimiento?
Suena loquísimo, ¿verdad? Sí, suena bastante. Bueno, pues así de absurdo se inventó la suspensión de aire. La suspensión de aire de los carros tiene esta característica. Así como la llanta cuadrada, yo sé cuándo es pico y cuándo es valle, la suspensión de aire lo que hace es que prevé las características del terreno. Es decir, es como si le hubieran puesto una ruedita un poquito más adelante que le fuera diciendo al carro si va para arriba o va para abajo y la suspensión se ajustara. En lugar de eso, lo que hicieron fue que la propia suspensión, a través de un sistema neumático, en el momento en que siente para arriba o para abajo, se ajusta. ¿Sí? Para que no estés golpeteando tanto. Sí, bueno, resulta que con una idea tan descabellada como una llanta cuadrada, alguien dijo, bueno, la llanta puede que no sea cuadrada, pero el piso no es parejo, ¿no? Claro. Y entonces inventaron esta suspensión que, conociendo de alguna manera, es decir, censando las características del terreno, se ajusta y el auto va parejito, sin importar que abajo sean piedras, baches, tope. Entonces, esto lo que quiere decir es esa provocación, ¿no? A partir de lo absurdo poder encontrar algo aplicable, real, bueno. Exacto. Sí, o de lo absurdo o de un buen deseo, ¿no? Lo que se llama el wishful thinking en inglés, que son como ilusiones, buenos deseos. Ay, como quisiera poder volar para ir a la escuela, ¿no? Y todos, estás loco, nadie vuela. Bueno, te voy a decir una cosa graciosa. Hace muchos años, cuando iba yo en la carrera, se me ocurrió decirle a mis compañeros, imagínate que en lugar de que te hable yo a tu casa, cada quien tuviera un número, ¿no? Como persona tuviera un número y pues tú te llamaras y ya, y yo te contesto, se acabó, donde quiera que esté. Porque no estás loco, eso no se puede, ¿no? Y pues finalmente... Es el chip que tenemos ahora todos los celulares. La telefonía celular no es otra cosa más que cada quien tiene un número y lo encuentras donde quiera que esté. Que quién sabe qué tan bueno sea, pero está padre, ¿no? Pero bueno, el punto es este. La provocación es provocar a la mente, obligarla a hacer algo totalmente diferente. Que puede ser, como vimos ahorita, por lo absurdo. Que pudiera ser absurdo, claro. Puede ser por los deseos, las ilusiones. ¿Cómo me gustaría poder brincar el tráfico, pasar por encima de los carros? Puede ser el escape, ¿no? Escápate de la idea. Es decir, la idea convencional dice, te tienes que ir por la derecha, así y así. Bueno, escápate, huye de esa idea y a ver qué te encuentras, ¿no? O los opuestos también. Bueno, si las cosas siempre se han hecho de la A a la B, ahora vamos a hacerlo de la B a la A. Claro. El caso de la llanta cuadrada, pues es una distorsión. Es una distorsión tal cual, ¿no? Coloquial, claro. Y bueno, pues todo lo que, las excepciones, en fin, todo lo que se salga. La exageración, como dices, lo que mentalmente nos limita a creer que algo es posible, puede ser que provoque una nueva posibilidad. Exacto, exagerar, en fin, son diferentes maneras de provocar que la mente se salga de la caja y empiece a pensar. Y el último, fíjate, sí, alcanzamos a ver los 6 y ya damos los ejemplos concretos del siguiente programa. El último de los conceptos del pensamiento lateral, pues es el movimiento. ¿Por qué? Sí, donde muchos nos atoramos, porque ¿cómo pasamos de ese concepto que tenemos ahí, de esa parte en la que ya vimos, en la que propusimos lo absurdo, lo exagerado, sacaste a la mente y puede generar muchas ideas, ¿no? Y pasar a la parte de la acción, de concretar, es donde a veces se nos atora el carro, ¿verdad? Así es. Porque nos sale la llanta cuadrada. Fíjate, efectivamente, el tema de la acción es, pues que tienes que llevar la idea y convertirla en realidad. Es decir, ¿cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo moverme? ¿No? El movimiento, la acción. Bueno, primero, como bien dijiste, extraigo el concepto. Después me enfoco en las diferencias, ¿no? Veo los aspectos positivos y visualizo, pero en movimiento. Es decir, veo la película de qué pasaría. Y me encanta el ejemplo del vaso con la base redondeada, ¿no? O sea, pones el vaso y se cae. Es un hecho, exacto, ¿no? Bueno, entonces dices, ¿para qué puede alguien querer un vaso con la base redondeada? Pues a menos que quieras que todos lo tengan en la mano todo el rato. Un vaso esférico, claro. Sí, pues no, fíjate que hay un propósito claro, ¿no?
si tú tienes los portavasos en forma también redondeada en la base, puedes colocarlo pones, perfectamente. colocas tu vaso ahí y entonces no se cae. Y se ve estético. Sí, y además te obliga a usar el portavasos. Claro, ¿Cuál pero es la no queja de las habla- amas de casa, que amiga? marcan las mesas y los burós y todo como los vasitos de agua, ¿sí? ¿Verdad? Siempre está la ruedita y tú como mamá de casa y Sí. madre has de saberlo bien, ¿no? Y los portavasos ahí. Ándale, los portavasos guardaditos y la ruedita por todos lados. Bien, pues con el vaso con la Esférico. base redondeada, Ajá. no te queda de otra más que usar el portavasos y te olvidas Sí, no de se las te cae. rueditas. Dale, si no se te cae el vaso, ¿no? O Claro. lo tienes en la mano todo el rato. Entonces, ¿el movimiento qué es? Pues básicamente convertir todo el proceso en algo que sucede, en algo que genera realidad. Recordemos que los pensamientos generan realidad. Lo que yo pienso se materializa, ya sea por vía de la acción física o ya sea por vía de la materialización como tal. Y bien, pues hemos llegado ya al final del programa, dimos una vista de pájaro, una cosa muy rapidita acerca de la creatividad y el pensamiento lateral, mucho sobre las ideas de Edward Bono, quien en los años 60, o sea, esto tiene 50 años, un poquito menos de 50, en 67 creo que publicó su primera obra, pero ya son casi 50 años de que estas ideas están rondando por el mundo y aún seguimos pensando de la misma forma la mayoría de los seres humanos. Esto fue Oliverso aquí en Lucero del Mediodía. Liz Alemán, muchas gracias, un placer estar amigo, contigo. Igualmente un placer estar contigo, con todos ustedes. Gracias, Rebe, en la producción Y bien, pues ya nos escuchamos y nos vemos el próximo martes. Vamos a continuar con este tema. Vamos a detallar estos pasos del pensamiento lateral y hablar un poco de técnicas muy específicas para impulsar, para promover el pensamiento lateral. Soy su amigo Alonso Santamaría. Nos escuchamos el próximo martes.